Empezamos entonces. Bien, vamos a revisar las propiedades. Mira, muchos de nosotros hemos visto en los móviles eh, rotulado el término estado, ¿no? Estado actual, estado. La palabra estado para los gases va a estar relacionado, ojo con esto, la palabra estado para los gases va a estar relacionado con su presión, su volumen y su temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos en claro eso. Cuando hablemos de estado, estado para un gas va a estar relacionado con su presión, volumen, temperatura, sus moles. Entonces, como en tu caso, ¿no? Cuando colocas tu estado, estado soltero, estado enamorado, estado casado, o triste, o decepcionado, no lo sé. Entonces, hay una variable ahí. En el caso de los seres humanos hay una variable emocional. En el caso de los gases, bueno, los gases no tienen vida. Los gases, vamos a eh, darle una variable termodinámica que va a ser presión, volumen, temperatura, que son las tres variables que normalmente cambian. También podría cambiar los moles, ¿m? Pero normalmente vamos a ver digamos, en todo el arsenal de problemas, de ejercicios de estado gaseoso, bajo el formato de ecuación ideal de los gases, bueno, ecuación de estado del gas ideal, vamos a ver que siempre va a aparecer cambio de presión, cambio de volumen, cambio de temperatura. En otras situaciones, el cambio de masa que involucra pues los moles, ¿de acuerdo? Recuerda que moles y masa están relacionados por la masa molar. Entonces, cuando hablamos de un gas, ojo, cuando nosotros hablamos de un gas, primero, acuérdate que los gases se caracterizan porque su forma y volumen es variable, ¿verdad? Forma y volumen de un gas es variable, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como te mencionaba hace un rato, ¿no? Estamos hablando de que este gas tiene su volumen, ejerce una presión en las paredes recipiente, en las paredes recipiente. Ejerce una presión donde en las paredes del recipiente, ¿ok? Es decir, la molécula gaseosa ejerce presión en las paredes del recipiente. De esa manera podemos registrarlo en este manómetro, ¿de acuerdo? Entonces, este manómetro me permite registrar la presión del gas, ¿ya? Muy bien. Ahora, medimos la temperatura, ¿no? Una temperatura promedio, ¿no? Estamos hablando de una temperatura del gas. ¿M? Y la temperatura va a estar relacionado con el movimiento molecular, con la agitación molecular. Tenemos que tener esta idea, este criterio. A mayor agitación molecular, mayor temperatura. ¿De acuerdo? O sea que si el gas se encuentra a una temperatura de 200 grados Celsius, entonces la agitación molecular es alta. ¿Mm? Ahora, el movimiento de los gases, ¿mm? Ya a nivel microscópico, hay un movimiento totalmente desordenado. Un movimiento totalmente desordenado. No hay un orden. Es por eso que acá nosotros decimos que los gases tienen alta entropía. La entropía no es el desorden, no es el caos, ¿ah? Pero tiene una relación. Eso sí, tiene una relación con el caos, con el desorden. Entonces podemos decir aquí de que los gases tienen alta entropía, ¿correcto? Tienen una alta entropía, ¿ya? La entropía se simboliza por S, ¿de acuerdo? Tienen alta entropía. ¿Estamos de acuerdo? Eso viene a ser la entropía. ¿Ya? Lo voy a colocar acá. Eso es entropía. ¿Ok? Tiene alta entropía. ¿Bien? Para que lo entiendas, eso va a estar relacionado con ¿qué? Con el desorden. ¿Mm? Ahora, si la entropía tiene una relación con la entropía, yo te pregunto a ti, ¿cómo es en el caso de los sólidos? Coméntame. Si en en los gases, en estado gaseoso, la entropía es alta porque tiene una relación con el desorden, ¿cómo será en el estado eh, sólido? ¿Cómo será en el estado sólido? ¿Se tendrá también alta entropía o tendrá una baja entropía?
¿Mm? Baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdate, esto es clave, ¿no? Por eso dice conceptos clave, esto es clave. La entropía está relacionada con el desorden. No es que sea el desorden, pero tiene una relación. Si yo veo que microscópicamente algo muy desordenado, entonces tiene alta entropía. ¿De acuerdo? Y si observo microscópicamente que en una sustancia tiene un orden, tiene baja entropía. ¿Por qué? Porque tiene una relación con el desorden. Entonces, el estado sólido tiene baja entropía, ¿no? Muy bien, muy bien. Revisemos ahora las propiedades. Como puedes ver aquí, aquí tenemos las propiedades. ¿Listo? Propiedades. Las propiedades que tú puedes ver a simple vista se van a llamar propiedades macroscópicas. ¿De acuerdo? Las propiedades macroscópicas son aquellas que tú puedes ver, ¿ok? Se pueden visualizar. ¿Cuáles son esas propiedades? La expansibilidad o expansión. La expansibilidad tiene que ver con el aumento del volumen del gas. ¿M? Tiene que ver con el aumento del volumen del gas. Entonces, cuando hablamos de expansibilidad o expansión, el gas aumenta su volumen. Pasa de un volumen inicial, ¿ok? Pasa de un volumen inicial, ¿ya? A un volumen final. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Pasa de un volumen inicial a un volumen final. Ujú. Muy bien. Entonces, a ver, nuevamente acá. Pasa de un volumen inicial a un volumen final. O sea, hay un aumento de volumen. En el caso de la compresibilidad, en el caso de la compresibilidad es diferente. En la compresibilidad pasa lo siguiente. El gas pasa de un volumen mayor a un volumen menor. Es decir, de un volumen inicial así a un volumen final así. ¿De acuerdo? Es decir, hay una reducción del volumen. Hay una reducción. En una expansión hay un aumento. ¿Ya? Aquí decimos que hay más volumen acá, ¿no? Pasa a un aumento de volumen, hay un aumento, ¿de acuerdo? Y en una compresión hay una disminución del volumen. Dejemos esto en claro, es importante. Macroscópico porque se puede observar y cuando hablamos nosotros de compresibilidad, sin N, compresibilidad significa de que se va a reducir su volumen y expansión va a aumentar su volumen. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en un gas se puede reducir su volumen o se puede aumentar su volumen? ¿Por qué? Debemos preguntarnos eso. Debe haber alguna justificación. La respuesta, mis queridos y futuros cachimbitos, está en lo siguiente. Está en entender de que a nivel microscópico, ¿ya? O nanoscópico, ¿no? Para ser más preciso, porque estamos en la era de la nanotecnología, donde todo es nano. Si nosotros tomamos una pequeña muestra aquí del gas y lo comenzamos a analizar por acá, ¿ok? Vamos a observar, mi querido estudiante, que las moléculas gaseosas están muy separadas. Ahí está. Vamos a dibujar acá. Vamos a asumir que esto sea pues el helio, que es un gas monotómico. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a analizar aquí de que las moléculas de helio se mueven a gran velocidad, pero ¿sabes qué? Están muy separados. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, lo que tú estás observando en este momento son las moléculas monoatómicas de ¿qué? De helio. Son monoatómicas, ¿no? De hecho, hemos tomado una pequeña muestra aquí. Está. Vamos a ponerle su frontera, ¿correcto? Ponemos su frontera. Ya está. ¿Ok? Listo. Ahora, observamos que entre las moléculas de helio hay grandes distancias entre ellas. Claro, mira, ve. Si tú te das cuenta, eh, entre esta molécula A y esta molécula B, sí o no que hay una gran distancia. Mira, mira, ¿cierto? Hay una gran distancia, claro que sí. Entonces observamos que hay grandes
distancias intermoleculares, ¿correcto? O sea, esta distancia es grande, ¿ok? O sea, hay grandes espacios intermoleculares, grandes espacios intermoleculares. A ver, te pongo un ejemplo que luego lo voy a borrar para que captures la idea de lo que te estoy explicando. Imagínate, imagínate que vas a hacer una obra de teatro, ¿correcto? Acá está el escenario, ¿correcto? Este es el escenario, ¿ya? Y bueno, acá están las sillas unipersonales, ¿de acuerdo? Ya está. Y como ves, solamente has colocado 9 sillas. 9 sillas. ¿De acuerdo? Solamente has colocado 9 sillas. Y bueno, pensando de que solamente iban a venir 9 invitados. Pero resulta que llegan 20 invitados. Tú habías preparado 9 sillas para 9 invitados, pero al final llegan pues 20 invitados. Bueno, no te queda de otra que sacar más sillas, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Pero ¿qué harás con los 9? Con los 9 que están aquí. ¿Qué haces con los 9? ¿Sí o no que los 9, como hay espacio, sí o no? Yo te pregunto, como hay espacio aquí, tú a los 9, sí o no que los puedes juntar, ¿verdad? Antes de que ingresen los demás, pues, ¿no? Obvio que tienes que hacer un espacio, sí o no. Obvio que tienes que hacer un espacio para que ingresen los demás. Entonces, a los 9 que ya estaban, los juntas, ¿verdad? Y ya tratas de acomodar las 11 sillas que faltan. Y yo te pregunto, ¿por qué has podido tú acomodar las 9 sillas en este espacio para que entren más personas? Por lógica, es porque hay espacio, ¿cierto? ¿Sí o no? Como hay espacio disponible, se pueden juntar las sillas. Ya no están tan espaciadas, sino se puede juntar. O sea, se puede aprovechar el espacio para aproximar las sillas. ¿Me dejo entender? Igual sucede en el estado gaseoso. Como las moléculas están muy separadas, hay grandes distancias, hay grandes espacios. Si uno ejerce una fuerza externa que se convierte en presión, logra que los gases estén más cercanos, ¿no? ¿Cierto? Reducir esa distancia y con eso el gas experimenta lo que se llama compresión. Compresión. ¿Y por qué se puede comprimir un gas? Porque hay espacios intermoleculares. Muy bien, ¿me dejo entender? Por eso es que uno habla de compresión, ¿de acuerdo? Porque hay grandes espacios intermoleculares y se puede reducir el volumen debido a esos espacios. ¿Ok? Ya está. Ahora, borramos esto y ahora debería explicarte algo importante. ¿Y por qué la expansión? ¿Qué hace que los gases se puedan expandir? ¿No? ¿Qué hace que los gases se puedan expandir? Esa es la pregunta, ¿no? Muy bien, mira. Para que los gases se puedan expandir, debe haber, el gas debe tener una virtud. ¿Y cuál es la virtud del gas? Muy bien. Vamos a tomar nuevamente, mi querido estudiante, am, a una molécula gaseosa, ¿ya? Aquí, nuevamente vamos a ver, vamos a hacer un zoom por aquí. Ahí está, una flechita. Y vamos a tomar a una molécula gaseosa, ¿ok? Ahí está. Y esta molécula gaseosa pues se mueve a gran velocidad. Gran velocidad, velocidad de traslación. Acuérdate que si algo se mueve de esta manera, de traslación, se traslada. Pero si algo comienza a rotar, ¿correcto? ¿Sí? Mira, está rotando, ¿ah? Entonces se llama de rotación. O sea, vamos a tener acá una energía cinética relacionada con la rotación y una energía cinética relacionada con la traslación. ¿De acuerdo? ¿Se puede combinar los dos? Sí, en realidad una molécula es más complejo de lo que pensamos. Una molécula tiene traslación y rotación. Lógico, ¿verdad? Una molécula se traslada y rota a la vez. Pero como estamos en el mundo pre,
pues eso no resultaría muy complicado, ¿verdad? Se menciona como parte de tu conocimiento, pero lo que analizamos es la traslación. Y aquí traslación de un lugar a otro, ¿ok? Entonces ahí rotación y traslación. Ok, entonces, aquí solamente vemos la velocidad de traslación y eso físicamente, tú sabes, porque tú eres un capo en física, es la energía cinética en español o si quieres en inglés, EK. ¿Ok? EK. Muy bien. Y tú sabes que esto es pues masa entre 2 por la rapidez al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si el gas se mueve a una alta velocidad, si la velocidad es alta, entonces, ¿cómo será la energía cinética? Alta también. ¿Por qué? Porque depende de qué? Depende de la rapidez, ¿sí o no? ¿Sí? Depende de la rapidez. Entonces, como las moléculas gaseosas tienen alta velocidad, o sea, gran rapidez, entonces la energía cinética también es alta. Esa es una virtud que tienen las moléculas gaseosas. ¿Me dejo entender? Ahora, si tú al gas le das un nuevo espacio del que ya tiene, ojo con eso, ¿ah? Si tú al gas le das un nuevo espacio del que ya tiene, ¿qué va a hacer el gas? Va a tratar de ocupar ese espacio nuevo. ¿Debido a qué? A que tiene una alta energía cinética, una gran rapidez, una gran velocidad. ¿Me dejó entender? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Eso es importante saberlo. O sea, ¿por qué se difunde? Perdón, ¿por qué se expande el gas? Porque tiene esa propiedad, esa virtud em, de poder ocupar un espacio nuevo, debido a que tiene una alta energía cinética, una gran velocidad. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces sería expansión y compresión, opuestos, macroscópico. Luego por acá tenemos otra propiedad importante, que es la difusión y la efusión. En el caso de la efusión, para que algunos se confunden, algunos a veces tienen esta confusión, cuando te acuerdas de la efusión, acuérdate de esta efusión, E de escape o escape, ¿ok? Escape. Entonces, la efusión va a estar relacionado con que con el escape, con el escape. O sea, el gas se va a escapar, va a salir por un orificio pequeño, va, va a salir por una membrana porosa, ¿ok? Efusión. O sea, el gas tiene esta propiedad macroscópica, fluye, se escapa por orificios de una membrana, por orificios, ¿no? De una pared. Entonces, el gas, si ve, bueno, si hay un orificio, lo que hace el gas es salir por ese orificio. Un ejemplo sería lo siguiente, ¿no? En este dibujito seguramente que vas a poder capturar esto. Aquí, dos situaciones, ¿no? Dos situaciones. Aquí vamos a colocar una situación inicial y una situación final. Vamos acá, vamos a pegar un globo inflado con helio. Ahí está el globo inflado con helio, ¿de acuerdo? Y luego el globo va a terminar así. Así va a terminar el globo. Pero después de cuánto tiempo, profe? Va a pasar, imagínate, 3 semanas. La pregunta es, ¿por qué? A ver, ¿por qué el globo que pegué en mi techo después de 3 semanas se ha desinflado? A ver, pensemos y leo tus comentarios. ¿Listo? Muy bien.
Eso es algo clave para poder entender esa propiedad. A ver, muy bien, Elías, correcto. Muy bien. Eso que acabo de dibujar es importante para poder entender esta propiedad macroscópica llamada efusión. Claro. Por acá Elías nos dice que el gas escapó, escape, ¿no? Claro, claro, es cierto, es cierto. El gas se escapa, pero ¿bajo qué propiedad? ¿No? ¿Qué propiedad justifica que el gas se escape y el globo termine pues desinflado, ¿no? Porque acá si tú observas, esto ocurre cuando han celebrado tu cumpleaños o el cumpleaños de otros hermanos o sobrinos, te has dado cuenta que con transcurrir el tiempo el globo se desinfla. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Ah, porque la membrana, es decir, en este caso, el polímero del cual está hecho el globo, ¿correcto? ¿Sí? Tiene orificios microscópicos, ¿de acuerdo? Tiene orificios microscópicos. No lo vas a ver, pues, porque es a nivel micro, ¿ya? ¿Y qué sucede con el gas? El gas sale, ¿verdad? Por esos orificios microscópicos, ¿correcto? Ya. ¿Y por qué sale el gas? Porque acá en el interior pasa de un estado de mayor presión a menor presión, ¿de acuerdo? De mayor presión a menor presión. Ujú. Y así fluyen los gases, ¿no? De mayor presión a menor presión fluyen los gases. Se escapan por los orificios, salen por los orificios microscópicos. De más presión a menos presión. Y esto justifica, o sea, ¿cómo explico esto? De que el globo se desinfla por la efusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, expansión, aumento de volumen, compresión, disminución de volumen. Ambos están justificados, uno por los espacios intermoleculares para la compresión y la expansión por la alta energía cinética de las moléculas gaseosas. La efusión, la efusión por los orificios pequeños, ¿sí? De más presión a menos presión. Y la difusión viene de difundir, difusión de difundir. A ver, analicemos lo siguiente. Un incendio. Tú en este momento estás atento a tu clase, estás tomando apunte y resulta que comienzas a percibir con el olfato, ¿m? Que algo se está quemando, que se quema madera, que se quema eucalipto, que se quema un plástico, ¿m? O que alguien de repente está friendo pescado y comienza a sentir ese olor, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así llega a tu olfato el olor? ¿Cómo así? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo llega ese olor? ¿Mm? Por la por la difusión. Ese olor llega a ti por la difusión. ¿De acuerdo? Cuando uno observa un incendio y luego comienza a sentir el olor característico del humo, difusión. O sea, los gases tienen la capacidad de trasladarse en otro medio, que puede ser un medio gaseoso, medio líquido, inclusive un medio sólido. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, entiéndase así. Difusión, el gas se traslada en otro medio. ¿Mm? De repente pasas por un jardín y puedes sentir pues el olor de las flores, el olor del eucalipto. Entonces, difusión, ¿de acuerdo? Es que el gas tiene la propiedad de trasladarse en otro medio. Ujú. Muy bien, entonces tenemos aquí las cuatro propiedades macroscópicas. Expansión, compresión, difusión y efusión. Los cuatro son diferentes. Bien, en lo que viene a ser propiedades nanoscópicas o submicroscópicas, ¿ya? Microscópicas o submicroscópicas o nanoscópicas, movimiento caótico. Ya habíamos mencionado eso, ¿no? Caos, desorden. Entonces, cuando nosotros hablamos de un movimiento caótico, es un movimiento desordenado, un movimiento desordenado. ¿Mm? Hay grandes distancias intermoleculares, como lo hemos mencionado, ¿no? Aquí, ¿sí? Perfecto. Am, Hay una relación entre la temperatura y la energía cinética. Eso tiene que ver con la agitación molecular, ¿no? Si la temperatura aumenta, las moléculas van a tener mayor movimiento,
mayor energía cinética. Por eso hay una relación entre la temperatura y la energía cinética. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora revisemos las variables de estado termodinámico. Las variables que más vamos a utilizar, ¿ya? Para para el estado gaseoso, las variables del estado termodinámico son la presión, la temperatura y el volumen. La presión va a estar relacionado con la interacción, con el choque de las moléculas con las paredes del recipiente. Es decir, las moléculas gaseosas chocan con las paredes del recipiente y eso ejerce presión. La presión que nosotros vamos a utilizar en el pavo ratón es la presión absoluta. Presión absoluta. La presión absoluta se determina como la expresión manométrica más la atmosférica. La atmosférica a nivel del mar, aquí lo anotamos, la atmosférica a nivel del mar, esta presión atmosférica a nivel del mar, lo vamos a anotar por aquí. La presión atmosférica a nivel del mar, tiene un valor. Claro, ¿cuánto vale? Esa presión vale una atmósfera, que viene a ser 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. A ver, voy a escribir mejor eso en milímetro. ¿Está? Milímetros de mercurio. MHG. ¿Ok? Mira, entonces la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros también. Es lo mismo, 76 centímetros de mercurio. ¿Ok? Y la manométrica es justamente con el manómetro, ¿no? El manómetro te permite pues, determinar esa presión que el gas ejerce. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú quieras hallar la presión absoluta, sumas la atmosférica, que, bueno, en Lima es una atmósfera, ojo con eso, ¿no? En un problema no te van a decir. ¿Por qué? Porque no es en Lima. Si tuviéramos en Bolivia, tuviéramos en Cerro de Pasco o en otro lugar, tienen que darte ese dato, ¿no? Pero sí sabemos aquí a nivel del mar que la presión atmosférica es una atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el valor de una atmósfera para la presión atmosférica. Y la manométrica también te tienen que dar como dato, o de repente te dan un sistema en el cual tú haces un pequeño cálculo para hallar la presión manométrica. Pero lo que debes saber es que la presión absoluta es la atmosférica más la manométrica, ¿de acuerdo? La manométrica también puede ser dato, claro, o lo puedes determinar con un gráfico, ¿ah? Con un pequeño aparatito que permite medir la presión manométrica. Muy bien, entonces, a ver, presión, variable termodinámica, presión, es choque de las moléculas con las paredes del recipiente, interacción, ¿no? Tac, 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 eso genera presión. Ahora, hablemos de la temperatura. La temperatura está relacionada con ¿qué? Con la agitación molecular, ¿verdad? Y eso está relacionado con la energía cinética. Bien, la temperatura eh, está relacionada con el grado de agitación molecular, en este caso del estado gaseoso. La temperatura que nosotros vamos a utilizar, a trabajar, es la temperatura en Kelvin, en unidades Kelvin. Aquí en Perú la temperatura es grados Celsius, ¿cierto? ¿Sí? Celsius. Toda la información que siempre recibimos, hace día miércoles, creo, escuchaba eh, por la radio de que se había registrado una temperatura muy baja, a puertas de la primavera, ¿verdad? Que era una temperatura de 18 grados Celsius, a puertas de la primavera. O sea, la información que a ti te van a dar es en Celsius, ¿sí o no? Claro, la temperatura que a ti te van a dar es en Celsius. Pero nosotros, cuando utilizamos el pavo ratón, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos, muchachón? ¿Qué hacemos? Si yo sé que la temperatura debe estar en Kelvin y yo la temperatura que me van a dar, que voy a tener como dato, va a estar en Celsius, ¿cómo le paso? ¿Cómo paso a Kelvin? Fácil. Y justamente aquí vienen las conversiones, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, aquí está, la primera. Para el tema de la temperatura.
Para pasar de Celsius a Kelvin, le sumas 273. ¿Ok? Para pasar de Celsius a Kelvin, le sumas 273. Ejemplito. Claro, claro, un ejemplito. Ayuda mucho, ¿cierto? A ver, un ejemplito. Si mi temperatura es 27 Celsius, entonces, ¿cómo lo paso a Kelvin? 27 grados Celsius. Si yo tengo 27 Celsius, ¿cómo lo paso a Kelvin? Facilito. Para pasar a Kelvin, le sumas más 273,15 para ser precisos. Pero lo redondeamos a 273. ¿De acuerdo? Si tú le sumas 273, te va a salir pues 300K, 300 Kelvin. ¿De acuerdo? 300K, 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Otra temperatura. A ver, si yo tengo 25, uy, 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 ya bueno. Si yo tengo la temperatura de 25 Celsius y lo paso a Kelvin, le sumo ¿cuánto? 273. A ver, un momentito, vamos a ver esto nuevamente, ¿ya? Y acá, de que se ha movido esto, ya. A ver, tenía la temperatura de ¿cuánto? De 25, ¿no? 25 Celsius, ¿de acuerdo? Tenía la temperatura de 25 Celsius. Ahí está, ¿ok? Si tengo la temperatura de 25 Celsius y lo quiero llevar a Kelvin, ¿cuánto le voy a sumar? 273. Si tú le sumas 273, voy a tener 298 Kelvin. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, Jorgito. Excelente. Entonces, esto de acá, muchachones, esto es importante, ¿ah? No te olvides, por lo menos en el estado gaseoso, ojo, en el estado gaseoso, piensa en Kelvin y no en Celsius. O sea, la temperatura que vas a trabajar es en Celsius. Perdón, la temperatura que te van a dar como dato Celsius, pero tú lo tienes que pasar ¿a qué? A Kelvin. ¿Y cómo lo haces? Sumándole 273,15, ¿no? En realidad es coma 15, pero nosotros lo redondeamos a 273, ¿de acuerdo? Ya, ok. Y el volumen, respecto al volumen, muchachos, volumen, tú sabes que el gas, si ve un espacio libre, el gas lo ocupa. Entonces, el volumen para un gas viene a ser el espacio ocupado por el gas, el espacio del recipiente, es decir, el volumen del gas y el volumen del recipiente lo consideramos pues iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas ocupa todo el espacio disponible, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo un tanque de 5 metros cúbicos, perdón, de 50 metros cúbicos, el gas ocupa esos 50 metros cúbicos. ¿Mm? Entonces, el volumen está relacionado con el espacio que ocupa el gas, con el espacio disponible en el tanque, en el balón. ¿Mm? Perfecto. ¿Ya? Bueno, entonces ahí las tres variables termodinámicas. Hagamos un feedback aquí: presión, temperatura, volumen. Y bueno, y la equivalencia, bueno, la conversión, la conversión. ¿Ya? De Celsius a Kelvin, le sumamos 273. También es importante saber que una atmósfera, ¿cuánto vale? 760 milímetros de mercurio, vale 760 Torricelli. ¿Y por qué Torricelli? Ah, porque Evangelista Torricelli es el científico que hizo el experimento, ¿de acuerdo? Este italiano hizo el experimento. ¿Qué hizo? Determinó la presión atmosférica a nivel del mar, que es una atmósfera. ¿Con qué? Utilizando mercurio. Él determinó en su experimento una altura de 76 centímetros de mercurio, que en milímetros es 760. ¿Ok? Entonces es 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. O bueno, en honor a este científico, 760 Torricelli. ¿Ya? Ok. Bueno, todo esto, muchachos, todo esto de aquí también equivale a 14,7 pesi, o 101,3 kilopascales. 101,3 kilopascales. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora, ya hemos visto por acá tres variables importantes: temperatura, presión, volumen, ¿no? Volumen en el espacio que ocupa el gas, temperatura con el grado de agitación, presión, el choque de las moléculas con las paredes del recipiente. Y nos falta hablar de algo muy importante, ¿ah? La masa del gas. ¿Mm? Nos falta hablar de la masa del gas. ¿Qué piensas tú de la masa del gas? La masa del gas. Bueno, podemos trabajar con masa, pero normalmente vamos a trabajar con moles, ¿eh? ¿Ya? Bueno, depende también del ejercicio, del problema. Pero acuérdate que en el capítulo de cálculos hemos aprendido que los moles es masa entre masa molar, ¿sí o no? Ok. Y que cuando yo tengo masa y quiero pasar a moles, lo multiplico por la masa molar. Entonces, veamos por acá. Lo siguiente. La masa es moles es masa entre masa molar. ¿De acuerdo? Ah, también debes recordar muy bien que esta masita es en gramos y la masa molar es gramos mol. De manera que vas a tener acá moles. ¿Ok? Entonces, ¿el gas tiene moles? Sí. ¿Los moles tienen una relación directa con la masa? Lóxico. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo masa, tengo moles. Tengo moles, tengo masa. ¿Me dejo entender? Hay una relación directa. Entonces, si quiero determinar moles, masa entre masa molar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, mi querido y futuro cachimbito. Entonces tenemos toda la información ya aquí en la lámina acerca del estado gaseoso. Entonces, ¿qué podría yo decir del estado gaseoso? Bueno, ya lo dije mucho, ya dije mucho, creo. El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia que se caracteriza por tener forma y volumen variable. Variable, claro que sí, variable. Am, el estado gaseoso generalmente presenta una densidad menor que el estado líquido y el estado sólido. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Bien, vamos ahora a apoyarnos en la TSM, la teoría cinético-molecular. ¿De acuerdo? Vamos a apoyarnos en la teoría cinético-molecular de los gases ideales. Esta teoría cinético-molecular de los gases, propuesta por Boltzmann y Maxwell, muestra una serie de postulados. Muestra una serie de postulados. La TCM, la teoría cinético-molecular, muestra una serie de postulados de los cuales resalto lo siguiente. Un gas ideal, porque ojo, un gas ideal se basa o tiene como fuente, como base, ¿correcto? Tiene como base, como cimiento, la TCM. ¿Y qué es la TCM? Teoría cinético-molecular. O sea, cuando digo gas ideal, el gas ideal es un gas perfecto, es un gas hipotético. No existe un gas ideal. ¿Cómo? No, no existe. A ver, profe, a ver. Creo que se ha equivocado. ¿Cómo que no va a existir un gas ideal? No, no, no existe. Muchachón, no existe. ¿Eh? Entonces, ¿por qué me enseñan en la pre? Porque es un modelo matemático que me permite entender el comportamiento del estado gaseoso. Ah. Y muchas cosas en la universidad, mi querido estudiante futuro cachimbo, van a ser modelos matemáticos que muchas veces no se ajustan a una realidad. Y entonces lo tienes que ajustar, le tienes que cambiar. He ahí, he ahí la necesidad de médicos, de ingenieros, de abogados, etcétera. Porque hay que adecuar al contexto, al lugar, a la situación. ¿Mm? Entonces, un gas ideal no existe, es hipotético, es un modelo matemático. ¿Qué es lo que existe? Un gas real. Lógico, es un gas real si existe. Profe, pero usted hace un ratito lo que me explicó, ¿qué es, profe? Es un gas real, papá. Ya. Con eso me deja tranquilo, profesor. Lo que yo te he explicado acá, en la primera lámina, toditito es de un gas real. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gas real. Gas real. ¿De acuerdo? Ya.
Profe, si es un gas ideal, pavo ratón es para un gas ideal lóxico. Es así. Profe, entonces para un gas real, ¿su ecuación cuál es? Uy, uy, uy. Ya sabía que me ibas a preguntar eso. ¿Tiene su ecuación un gas real, profesor? Claro que sí, mi querido ingeniero, mi querido médico, mi querido abogado. Claro que sí. ¿Y cuál es? Puedes utilizar una de las tantas. La ecuación virial, por ejemplo. Hay una ecuación básica, pero que tiene mucho error, ya básica para entrar al mundo de los gases reales, es la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Que ese es hacer un reajuste del pavo ratón y bueno, tiene Van der Waals. Ahí se utiliza pues unas constantes para cada gas. Pero la ecuación virial es una de las ecuaciones muy conocidas para un gas real. Virial, claro. ¿Ya? Profe, ¿y por qué no desarrollamos eso? Es que eso es, para ello necesitamos herramientas matemáticas universitarias. Claro. Y aparte que tendríamos que modelar, modelar los valores y utilizar un cuadro estadístico para ir viendo cómo es el comportamiento del gas. Porque es real, pues, muchachos. Pero nosotros vamos a ver un gas ideal, un gas hipotético, que se basa en la teoría cinético-molecular. Como teoría cinético-molecular, propuesta por Boltzmann y Maxwell. Esta teoría TSM nos dice lo siguiente, atento a la jugada, ¿ya? En primer lugar, mira, hay una cosa clave aquí, ¿no? Yo te voy a colocar por acá gas ideal, gas real. ¿Que no es lo mismo? No, no, no. Ya, mira, el gas ideal, papá, el gas ideal, sus fuerzas intermoleculares se desprecian. Cero. No se toma en cuenta. Cero, cero. No hay. En un gas ideal no hay fuerzas intermoleculares. No se toman en cuenta. Ni atracción, ni repulsión, nada. Y en un gas real, en un gas real la cosa es diferente, muchachón. Las fuerzas intermoleculares es diferente de cero. O sea, sí hay, sí se considera. ¿Qué más? ¿Qué más? En un gas ideal, el volumen del gas prácticamente es cero, o sea, se desprecia. Cuando digo se desprecia, se dice que no se toma en cuenta. Y como se desprecia el volumen, surge acá un concepto que se llama masa puntual. Cuando hablamos de masa puntual, significa que el volumen prácticamente es cero. O sea, no se toma en cuenta. Masa puntual, su masa es pequeñita y no se toma en cuenta. ¿De acuerdo? Ya. En un gas real, la masa no es puntual y el volumen del gas también es diferente de cero. Conclusión, la masa del gas sí se toma en cuenta. Solamente en un gas ideal se desprecia el volumen, se habla de masa puntual y las fuerzas intermoleculares también se desprecian. ¿Ah? Fundamentalmente ahí están las diferencias entre un gas ideal y real. ¿De acuerdo? Muy bien. Tomando en cuenta eso, y otra cosita también importante es que según la TSM tenemos que la energía cinética es proporcional a la temperatura absoluta, ¿correcto? A la temperatura. Así es, ¿no? Bueno, dice, para cierta masa de gas y a determinadas condiciones de presión-temperatura se cumple pavo ratón. Presión por volumen es igual a moles constante y temperatura. ¿Ok? Muy bien, ahí está el pavo ratón, ¿no? Que se basa en la TSM. Ojo, para plantear esto, definitivamente estamos tomando en cuenta un gas ideal, ¿no? Esto funciona para un gas ideal, ¿ya? Muy bien, veamos entonces por acá la descripción misma. La P, esta P, presión absoluta, y tú ya sabes que la presión absoluta, ¿cómo se determina? Presión absoluta, vamos, presión que atmosférica más la presión manométrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Volumen ocupado por el gas, temperatura en Kelvin, ya sabes, para pasar de Kelvin a Celsius, ¿qué hacemos? De Kelvin a Celsius, ¿le sumamos cuánto? 273,15. Moles, masa entre masa molar. R, constante universal de los gases. Ahora, esta constante puede tomar los siguientes valores. Puede ser 0,082 atmósfera litro mol Kelvin,
62,4 milímetros de mercurio, litro mol Kelvin. También podría ser 8,31 joule mol Kelvin. Pero estos son los valores que tú debes conocer y es lo que más se utiliza. ¿Ok? Muy bien. Por acá tenemos ahora cómo determinar la densidad de un gas. Se demuestra, chicos, se demuestra a partir del pavo ratón, tomando en cuenta, ¿eso cómo se demuestra, profito? Tomando en cuenta de que los moles, acuérdate que los moles es masa entre masa molar. Tomando en cuenta que los moles es masa entre masa molar, ¿ya? Se demuestra que presión por masa molar es densidad constante universal por la temperatura. De aquí, mi querido y futuro cachimbito, tú vas a decir, la densidad de un gas va a ser igual a Puma, PM, Puma, Puma, ahí está, ¿ya? Vamos a colocarlo mejor. Puma, rata. Ahí está, ¿ya? Puma, rata, Puma, rata, Puma, rata. ¿De acuerdo? Densidad Puma, rata. Ahí está. Y la unidad, profe, gramos litros. Acá la unidad te va a ser de densidad, gramos litros. Si te preguntan, esa es densidad, ¿no? Si te preguntan volumen molar o BM, volumen molar, es volumen entre moles, ¿correcto? Volumen entre moles y esto, según Pavo Ratón, sería pues RT entre la presión, ¿ok? Listo. Muy bien, vamos a ver esta aplicación, mi querido y futuro gachimbito. Dice, en un recipiente de 1200 litros, esto de acá, papá, ¿qué cosa es? Volumen, ¿sí o no? Claro, este es volumen, V. Se tiene 360 gramos de metano. Ya, el metano, papá, le calcula su masa molar y esa masa molar me sale 16. ¿Qué? A ver, aguanta, Jacobo, aguanta. ¿Cómo que 16? A ver, para tu coche. Mira, ¿cómo que 16? Mira. Para determinar la masa molar, acuérdate, ya te había comentado anteriormente, Shon, ¿sí o no? Shon, ahí está. Shon, carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. ¿De acuerdo? Carbono 12, hidrógeno 1, multiplicamos, sale 16 gramos mol. ¿De acuerdo, papá? ¿Sí? Chévere, ya está. Muy bien. ¿Esto de acá qué cosa es? Eso es qué cosa? La masa, pues. Claro. Sí, pues. Esta es la masa. Claro, esa es la masita, sí. Claro, esa es la masita. ¿Ya? Muy bien. Esto, 1,6, 1,64. Esto, profito, ¿qué cosa es? Esto, ¿sabes qué es, papá? Esta es la presión. Determina la temperatura en Kelvin. Me están pidiendo, profito, la T, ¿no? Pero en Kelvin, sí. Bacanazo. Bueno, lo primero que tú debes hacer en un problema de estado gaseoso utilizando el pavo ratón es identificar las variables, ¿no? Identificar volumen, temperatura, presión, masa, en fin. Una vez que tú has identificado correctamente, puedes continuar con el problema, ¿no? Puedes decir que pasó de un estado a otro estado, que se retira una masa de gas, que ocupa un volumen cilíndrico, o que el pistón sube. Bueno, ya hay todo un universo de problemas, ¿sí? Pero para poder seguir analizando un problema de manera correcta, es identificar las variables, los datos. Eso es importante, mi querido estudiante, futuro cachimbo. Eso es importante. Una vez que tú has identificado todo, entonces lo que tú vas a hacer, papá, es aquí colocar nomás los datitos y listo, ¿no? Mira, voy a colocar presión. ¿Cuánto vale la PPPPPP? 1,64, profito. Ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Pero mira, vamos a hacerlo práctico, pues, ¿no? Tampoco vamos y creo que arriba está, vamos a redundar, porque ya he puesto ahí que es presión. Así que voy a aplicar mi pavo ratón, ¿ya? Ya, vamos. Vamos a aplicar pavo, ratón, ¿qué? Uy, ¿qué? Ahí está, mira, ve. Ya, ¿verdad, no, profe? Claro, ahí está, mira, ve. ¿Y qué te queda, papá? ¿Qué te queda? Pavo, ratón. Ajá, ahí está. Ahora sí, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto es P? 1,64. Multiplicado por volumen, 1200.
igual a R. R, profe, no me dan R. Oye, 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 oye. R es 0,082 o 62,4. La preguntita del millón es, ¿qué valor utilizas? ¿De qué depende? De la presión. Si tu presión está en atmósferas, así al toque, no lo dudes, R vale 0,082. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces acá el R vale 0,082. Temperatura, temperatura, Kelvin, Kelvin. Ah, profe, pero es lo que me piden, pues, profe. Claro, muy bien. Moles. Profe, no tengo moles. Ya, pues, pero los moles, ¿cómo se halla? Aquí no está, mira, 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 oye, oye, oye. Acá está, mira, ve. ¿Cómo se hallan los moles? Masa entre masa molar. Entonces acá colocas la masa, que viene a ser 320, sobre la masa molar, que es 16. ¿Ok? Y bueno, 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 ahora ya nos tocaría pues aquí operar, ¿no? Nos tocaría operar, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Hasta ahí todo perfecto. Ahora esto es cuestión ya de poder tener bastante habilidad para este tipo de cálculos. 1,64 se puede escribir como, ojito, 1,64 se puede escribir como entre 100. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cierto? 1,64 es 164 entre 100. ¿Ah? Y 0,082 se puede escribir como 82 sobre 1000, ¿cierto? Claro, ahí está. Vamos a colocar entonces esto de aquí, vamos a escribirlo como 82 sobre 1000. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, profito, ¿qué hacemos? Bueno, ahora te toca a ti, pues, ¿no? Operar nada más. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos con los ceritos, ¿no? Vamos con los ceritos. Yo creo que acá dos ceritos con dos ceritos se van. Y acá un cerito con otro cerito, así que desaparece. ¿Ok? Por acá, 32 entre 16, 1, 2. Bacanazo. ¿Ok? Muy bien. Mitad uno y mitad de esto, ¿cuánto es? 82. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Acá tengo 82, 82. Chévere, qué rico. 82, 82. Se va. Ajá, queda un hito, y bueno, por lo tanto, mi querido cachimbito, ¿qué te sale aquí? A ver, la temperatura viene a ser 1200, ¿qué? Celsius. No, ¿qué cosa? Kelvin, Kelvin, ya te sale en Kelvin ya. Pavo ratón acá, la temperatura ya te sale en KKK, Kelvin. ¿Ok? Listo, 1200 Kelvin. ¿Ah? Muy bien. Bueno, entonces aquí, mi querido y futuro cachimbito, marcamos pues 1200. A ver, confirma, confirma. ¿Sale 1200 o no, muchachones? Confirma, confirma, vamos. Ok, Betito, lo máximo. Listo, muchachones. Entonces, ahí está, ahí está quedando entonces el uso del pavo ratón, ¿verdad? De una manera correcta y listo. Oh, muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora la ecuación general de un gas ideal, ¿no? Ya está. ¿Ok? Pero para esto es necesario, mi querido estudiante, primero hablar de las leyes empíricas, ¿ya? Las leyes empíricas de los gases. Ahora, para hablar de las leyes empíricas, debemos hablar primero de un proceso isomásico. ¿Qué es un proceso isomásico? Cuando la masa del gas eh, permanece constante, ¿ya? Te voy a poner un ejemplito así sencillo nomás. Ahorita en este momento estás sentado detrás de tu computadora, de tu celular, de tu tableta, ¿no? Eh, y luego, a medida que se va desarrollando la clase, te entra una sed, ¿verdad? Te entra una sed y agarras, ¿no? Agarras y te vas a tu cocina y luego traes un buen vaso de agua, te lo tomas. Yo te pregunto, cuando tú tomas un litro de agua, porque tienes sed, ¿tu masa sigue siendo constante como sistema, no? Ya no, ¿verdad? Ya no, ¿cierto? ¿Por qué?
Ya no, pues muchachos. ¿Por qué? Porque tú tenías una masa inicial, ¿no? Masa inicial, todo lo que es, ¿no? Eso se puede dar cuenta cuando te pesas. Pero cuando tú tomas un litro de agua, va a cambiar. Pero, profe, no se nota en la balanza. No, pues, pero si fuera una balanza analítica, se va a notar. Serán unos cuantos gramos, ¿cierto? Ponte, pesas 75 kilos. Tomas un litro de agua y sale 75,2 kilos. Ese punto 2 ya hace que tu masa no sea constante. No sé si me dejo entender. ¿Me entiendes? Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si tú no tomas agua durante toda la mañana, ¿no? 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana no tomas agua, no has desayunado. ¿Cómo está tu masa? Permanece constante, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, todavía no tomas desayuno, tu masa es constante, proceso isomásico, ¿sí? Porque vas pasando de estado. A las 8 de la mañana tienes un estado diferente a las 9, 9 y 10. Muchos de ustedes cuando inician el día, "Uh, ah, yay", ¿no? En un estado, ¿sí? Estado, un estado de poder despertarse, de poder estar así, atento a la jugada. Pero a medida que va pasando las horas, como que vas entrando en calor, ¿no? En ritmo y luego ya normal, ¿no? Normalazo, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando decimos proceso isomásico, significa que la masa permanece constante. Y como te había puesto el ejemplo, tú a las 8 de la mañana pesas 75 kilos, a las 9 de la mañana también 75 kilos, a las 10 de la mañana 70. Isomásico, porque tu masa no está cambiando, tu estado cambia, tu estado cambia. Inicias de repente un poquito, quizás de repente un poco así, como que cansado, apático, pero a medida que va transcurriendo el día y ves el sol o el día se pone bonito, tus ánimos cambian, tu estado cambia, ¿sí o no? Tu estado cambia, pero tu masa no, siempre y cuando no tomes agua, ¿no? O no tomes desayuno, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Ya, esa es la idea de entender el proceso isomásico, ¿se entiende? ¿Sí? Proceso isomásico, la masa no va a cambiar. ¿Ok? Y en un gas ideal hablamos de proceso isomásico, la masa no cambia, ¿de acuerdo? Y vemos que el gas experimenta de un estado inicial a un estado final, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Muy bien. Ley de Charles, ley de Boyle y ley de Gay-Lussac. Hay una ley también bonita que es la ley de Avogadro, ¿no? Donde volumen y moles son proporcionales. ¿Ya? Bien. Bueno, vamos a ver eso. Ya, ok. Ley de Charles. Cuando hablamos de la ley de Charles, mis queridos y futuros cachimbitos, resulta que en la ley de Charles la presión es constante. Presión P es constante. ¿Ok? Es constante. A ver, creo que ahí lo escribí muy... A ver, nuevamente, ¿ya? Presión es constante. ¿Ok? Ley de Boyle. Ley de Boyle, la temperatura es constante. Y la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, cuando la presión es constante, nosotros hablamos de un proceso termodinámico que se va a llamar proceso isobárico. Isobárico, ¿correcto? Isobárico, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la ley de Boyle, hablamos de un proceso isotérmico, isotérmico, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de Gay-Lussac, volumen constante, proceso, proceso isocórico, isocórico, o también llamado proceso isométrico, ¿ya? Isocórico o isométrico. Está isocórico, isotérmico, isobárico. Isobárico, presión constante. Isotérmico, temperatura constante. Isocórico, volumen constante o isométrico. O isovolumétrico también, ¿ya?
Perfecto. Ahora, mira, cuando es la ley de Charles, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La ley de Charles, mi querido y futuro cachimbito, la ley de Charles, tenemos que eh, el volumen, el volumen, ¿correcto? Es proporcional a la temperatura. Volumen y temperatura son proporcionales, ¿de acuerdo? Cuando es ley de Boyle, Boyle-Mariotte, la presión es proporcional a la inversa del volumen, ¿ya? Y cuando es la ley de Gay-Lussac, presión proporcional a la temperatura, ¿de acuerdo? Esto, mi querido estudiante, porque tú ya sabes, tú eres un capo en aritmética, en matemática básica, esto de aquí, ¿cómo se puede escribir? Ah, esto de aquí se puede escribir como que B entre T es igual a una constante K1, ¿de acuerdo? Está bien. Aquí tú escribes acá, mira, presión, ¿no? Esto acá. Presión entre 1 entre V es una constante K2. De manera que, ¿qué nos quedaría acá? Que presión por volumen es igual a una constante K2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tú multiplicas ahí producto de extremos medios y chévere. Y aquí, esto de aquí, ¿cómo se escribe? A presión, temperatura, ¿de acuerdo? Presión, temperatura, ahí está, es una constante 3. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Ahora, gráficamente, muchachos, colocamos acá, ahora vamos a indicarlo por aquí. Gráficamente tengo por este ladito, tengo la presión y el volumen. Temperatura, perdón, presión y temperatura. En este caso, la temperatura va a ser en Kelvin y la presión en atmósferas. También puede ser en pascales, ¿eh? Muy bien. La gráfica entre presión y temperatura sería así, ¿correcto? Y estos aquí le llamamos a esta gráfica isóbara. Isóbara. La gráfica se llama isóbara. ¿Ok? También podemos graficar esto. Mira, podemos graficar también así. Fíjate. Otra isóbara. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, ve. Tenemos dos isóbaras, ¿ah? En esta isóbara, ¿correcto? Ah, disculpen, volumen, ¿no? Sí, gracias. Estamos graficando volumen, temperatura acá. Es volumen. Sí, tienen razón. Gracias. Claro, porque acá estamos graficando, chicos, volumen, temperatura. Temperatura, este es volumen, pues. ¿Ya? Litros, disculpen. Ya, entonces, en esta isóbara, gráfica, volumen, temperatura, en esta isóbara va a haber una presión, ¿no? Una presión 1. Y acá en otra isóbara, presión 2. Cuando tú tengas dos isóbaras así, la isóbara que está más pegada a la temperatura es mayor. Es decir, la isóbara que está más pegada a la temperatura tendrá mayor presión. Entonces, presión 2 mayor que presión 1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? No te olvides. ¿Ya? ¿Y por qué está entrecortado acá? Porque acá está el cero y el cero se llama el cero absoluto. ¿Correcto? ¿Sí? Ese es el famoso cero absoluto. Una temperatura que el hombre todavía no ha llegado. Se ha aproximado, pero no ha llegado. ¿Ok? Por eso está entrecortado, no ha llegado. Bien, esa sería la gráfica, pues volumen, temperatura. El otro, muchachones, es presión y volumen. Presión y volumen. Y la gráfica aquí nos sale así. Así. ¿De acuerdo? Y esta grafiquita se llama, pues, eh, isoterma. Isoterma. ¿Ok? Muy bien, también podemos graficar así, mira. Así. Otra isoterma. Cada isoterma tiene una temperatura lóxico. Y la isoterma de abajo tiene una temperatura 1 y la isoterma de arriba otra temperatura 2, porque acuérdate que en un proceso isotérmico la temperatura es constante. Ahora la pregunta es, ¿qué isoterma tiene más temperatura? Facilito, muchachón. A temperatura 2 mayor que temperatura 1. ¿De acuerdo? Listo. Y por acá, ley de Gay-Lussac, tenemos nosotros presión y temperatura. Presión y temperatura. Celsius. ¿Ok?
Bueno, Kelvin, vamos a trabajar porque si vamos con Celsius, vamos a tener que graficar un poco más a fondo. Y no, con Kelvin nomás. Con Kelvin. Ya. ¿Ok? Nuevamente aquí en esta gráfica, mi querido y futuro cachimbito, hacemos acá y luego jalamos. Y esto se llama isócora. Isócora. ¿De acuerdo? Eso viene a ser la isócora. Bien, dibujamos otra isócora también por aquí. Ahí está. Cada isócora tiene un volumen constante, ¿no? En este caso, la primera isócora tendrá el volumen 1 constante y volumen 2. ¿Qué isócora tiene mayor volumen? Nuevamente, el más pegado a la temperatura es mayor que el otro, ¿no? Es decir, la isócora más pegada a la temperatura tendrá mayor volumen. Volumen 2 mayor que volumen 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Y están las gráficas, ¿no? Están las gráficas. ¿Ah? Muy bien. También tenemos la ley de Avogadro, donde el volumen y los moles son proporcionales. Y bueno, la ecuación general de un estado, la ecuación general de un gas ideal, como ves aquí, la ecuación general de un gas ideal, ¿ya? Es cuando el gas pasa de un estado inicial a un estado final. Cuando el proceso es isomásico, pero vamos a cambiar aquí. Entonces, esto de aquí que tú ves va a estar relacionado para un estado inicial, un estado inicial. Y esto otro de aquí va a estar relacionado para un estado final. ¿Ok? Entonces, cuando el gas pasa de un estado inicial a un estado final, puedo aplicar esta ecuación general, ¿no? De gas ideal, que es pavito 1, pavito 2, ¿correcto? Pavito 1, pavito 2, ¿ok? Bueno, vamos a aplicar, ¿ya? Dice acá, se tienen 400 mililitros de un gas ideal a esta temperatura. Mira, tengo este volumen, temperatura, presión, ¿sí? ¿Cierto? Tienes acá volumen 1, temperatura 1, presión 1, ¿cierto? Listo. Luego dice, si se cuadruplica el volumen, se cuadruplica el volumen, entonces acá voy a tener volumen 2. A igual presión, ajá, presión 2. Determine la nueva temperatura. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tú has podido leer, identificar las variables, puedes hacer lo siguiente, mira. Puedes hacer lo siguiente. Tienes acá tu inicio y tu final. Inicio y final. En el inicio, mi querido estudiante futuro cachimbito, acuérdate, pavito, 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 pavito. Y en el otro final, pavito también, ahí está. Y ahora, papá, dale con todo. Datos. Inicio, ¿ah? Inicio. Volumen 1, 400 mililitros. Profe, pero el volumen no debe estar en litros. ¿Sí? Volumen debe estar en litros. Pero no va a ser necesario pasarlo a litros. ¿Por qué? Porque ya te vas a dar cuenta, mira, ya te vas a dar cuenta. Pero si quieres lo pasas a litros, no hay ningún problema. Acuérdate que un litro es 1000 mililitros. Si tengo 400 mililitros, lo divides entre 1000 y el volumen te sale 0,4 litros. Ya, acá no hay problema. Siguiente, dice, de un gas ideal, 27 Celsius, pero tú sabes que esta temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Y cuánto le sumas? 273. ¿Y cuánto es? 300. ¿Ok? Temperatura 300. Ya, chévere, chévere. ¿Qué más? Presión en una atmósfera. Ah, ya está, una atm. Si se cuadruplica el volumen, o sea, el volumen era 0,4, ahora será 1,6. Por 4, pues no. A igual presión, o sea que la presión sigue siendo una atm. Determine la nueva temperatura. Ah, la incógnita. Como ha pasado de un estado inicial a un estado final y la masa del gas es constante, o sea, es isomásico, puedo aplicar pavito 1, pavito 2. ¿De acuerdo? Puedo aplicar pavito 1, pavito 2. Ya está, puedo aplicar eso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a aplicar. De borrarlo. Ya sabes que vas a aplicar eso, pavito 1, pavito 2. Y vámonos con todo. Presión, presión. Pero, mira, bueno, apliquemos, mira. Presión vale 1, volumen 0,4, temperatura 300
igual presión 2 sigue siendo 1, volumen 1,6 sobre la temperatura que es la incógnita, ¿no? Bueno, este 1 ya desaparece. Acá le sacas cuarta y va a quedar 4, pues, ¿no? Porque 4 veces ese volumen. Multiplicas en aspita y por lo tanto la temperatura 2 viene a ser 1200 Kelvin. 1200 Kelvin. Ahí está. ¿De acuerdo? 1200 Kelvin. ¿Ok? Profe, pero una cosita, cosota. Profe, acá dice que la presión es constante, ¿no? Sí, pues. ¿No es la ley de Charles? Sí, es la ley de Charles. Y profe, ¿no cree usted que sería más conveniente utilizar esta ecuación que usted nos explicó? De que el volumen y la temperatura es constante. Claro, miren, cuando en un problema tengas que la presión es constante, al toque, yo te recomiendo que tú puedas utilizar esto, mira, al toque. Si la presión es constante, utilizas bote 1 igual bote 2. Cuando la presión es constante. Cuando la temperatura es constante, aplicas pavo 1 igual pavo 2. De frente, muchachón, sin miedo. Y cuando el volumen es constante, al toque, pato 1 igual pato 2. Pato 1 y pato 2 son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tú vas a utilizar bote 1, bote 2, cuando presión constante. Cuando temperatura constante, pavo 1, pavo 2 y volumen constante, pato 1, pato 2. O sea que, profe, acá como era la presión, igual podría haber aplicado directamente, profesor, bote 1, bote 2, lóxico, podría ser aplicado así de frente, ¿no? Bote 1 igual bote 2. ¿Ok? Igual de salida, ¿no? Podría aplicar eso. ¿Ya? Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, como te has dado cuenta, ya hemos resuelto por acá el problema 6 de pavo ratón y el problema 3 que es ecuación general de un gas ideal, ¿no? Pavito 1, pavito 2, proceso isomásico. Muy bien. Rápido, ahora sí vamos a las preguntitas, ya para ir finalizando esta bonita sesión. Dice, de las siguientes, a ver, vamos a ver por acá, dice, de las siguientes proposiciones, ley de Boyle-Mariotte, isotérmico verdadero, ¿no? Acuérdate de Boyle, temperatura. ¿Dónde dice eso, profe? Acá está, mira, Boyle, temperatura, isotérmico, acá está, ¿ok? Ya. Ley de Gay-Lussac, proceso isócoro, ahí está, Gay-Lussac, proceso isócoro, acá está, verdadero, ¿no? Correcto. Las variables de estado son presión, temperatura y entropía. Bueno, la entropía es una función de estado, así que esto, listo, falta. Entonces sería unidos, sería la D. ¿Ok? D, dice, en el proceso isotérmico, acuérdate, temperatura constante, ok, y presión y volumen variables, ¿no? Bueno, ok, está bien, verdadero, ¿ya? Proceso isobárico, presión constante, volumen constante, dice, no, falsazo, ¿no? Isobárico es presión constante. 3, en el proceso isomásico la masa no es constante, falsazo, ¿sí? Falsazo, claro, ya está. Entonces me piden las correctas, sería solo uno. Muy bien, seguimos. Se pide determinar para un gas J cuál es el efecto sobre la presión en forma porcentual si el volumen aumenta en un décimo de su valor inicial y la temperatura absoluta aumenta en 20%. Muy bien. ¿Qué le hacemos, oye? ¿Qué le hacemos? Recomendaciones, papá, recomendaciones. Vas a colocar por acá, ¿ya? Colocas el estado inicial, estado 1, y por acá el estado 2. Estado 1 y estado 2. ¿Ok? Y acuérdate, pues, pavito. Profe, en mi examen de admisión voy a estar haciendo eso. No, pues, no, esto lo hace directo nomás. Yo estoy explicando así con detalle para que lo entiendas muy bien, porque primero se deben entender muy bien las cosas y luego buscar una manera de hacerlo rápido, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora, una vez que has colocado ya los datitos aquí, ¿ya? Entonces tú tienes la presión 1, ¿no? En el estado 1, mira, el estado 1. Profe, ¿dónde está el estado 1? Mira, lee el problema, pues. Se pide determinar para un gas J cuál es el efecto sobre la presión en forma porcentual. Si el volumen aumenta en un décimo. Mire este datazo, papá. Acá dice, si el volumen aumenta en un décimo. Ay, en un décimo. ¿Cómo lo interpreto? Volumen, ¿ah?
en un décimo. Oye, 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 oye. Si tu volumen fuera 100%, ¿ya? Te recomiendo esto, pues. Si tu volumen fuera 100% y dice que aumente en un décimo, ¿cuánto va a aumentar? Bueno, para que aumente, dice que va a aumentar ¿cuánto? Más un décimo, ¿sí o no? Dice un décimo del valor inicial. O sea, un décimo de B1, ¿cierto? Así dice el problema, ¿no? Un décimo de B1, ¿no? ¿Cuánto es un décimo? 10%, ¿cierto? Claro, 10%. ¿Sí? ¿Está bien? Mira, poco matemáticas, ¿ah? A ver, tu volumen inicial B1, ojo, es 100%. Ya está. ¿Cuánto es el aumento? Dice. El aumento. El aumento dice que es un décimo del valor inicial, o sea, B1. O sea, sería un décimo de qué? De 100. ¿Cuánto sale eso? 10%, 100. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? 10%. ¿Cuánto tengo por acá? 110%. ¿De acuerdo? Ya está. Dice, y la temperatura absoluta aumenta en 20%. Ya, si tu temperatura absoluta es 100% y dice que va a aumentar en cuánto, en 20% se le suma 20%. Entonces, ¿cuánto vas a tener acá? 120%. ¿Ok? Bueno, tu presión inicial, dale 100% y lo que vas a hallar es la presión final. Nada más. Así de fácil. Nada más, en porcentajes. Y como el proceso es isomásico, se supone que acá el proceso es isomásico, o sea, la masa es constante del gas, entonces puedo aplicar mi pavito 1, pavito 2, ¿sí o no? Claro, puedes aplicar pavito 1 y pavito 2. O sea, esta relación es constante. ¿Ok? Muy bien, multiplicamos. Multiplicamos, vamos. Presión 1, 100%, multiplicado por volumen 1, 100%, sobre 100%. Igual, presión 2, la incógnita, ¿ya? Por volumen, que es 110%, sobre 120%. Listo, listo, listo. Ya está. Ahora sí, a simplificar. Oye, 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 acuérdate que esto es 1, ¿no? 100% es 1. Acuérdate, ¿ah? 100% es 1. Ya está. 1, 1. ¿Ok? A ver, ya. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Bueno, este porcentaje con este porcentaje se va, ¿verdad? ¿Ya? Ahí está. 0 con 0 también se va. Y me quedaría que la presión 2 es 12 sobre 11, ¿no? 12 sobre 11. Bueno, eso de ahí creo que sale 109. A ver, a ver, a ver. Confirma, papá. Confirma, confirma. A ver, ¿cuánto sale 12 entre 11? Ajá, 100, sale 1,09, ¿no? 1,09. Pero para porcentaje lo multiplicas por 100%. ¿Sí? Para porcentaje 100%. Y esa sí quedaría 109%. ¿De acuerdo? Quedaría 109%. ¿Ya? Esto de acá, papá, te sale 1,09, que lo multiplicas por 100%, 109%. Entonces acá ya tengo la presión 2, 109%. Bacanazo. Se pide determinar cuál es el efecto en la presión. ¿Qué ha pasado con la presión? Pasó de 100 a 109, entonces aumentó ¿cuánto? 9%. ¿De acuerdo? Aumentó 9%. Sería la E de éxito. ¿De acuerdo? La E de éxito. ¿Ya? Muy bien, listo. Uy, ¿qué es esto? Ajá, dice, la densidad de un gas a ciertas condiciones de presión y temperatura es 10 a la menos 1 gramos litro. Si se incrementa la presión en 2/5 de su valor inicial y se disminuye su temperatura absoluta en un 30%, ¿cuál será la densidad del gas en estas nuevas condiciones? Muy bien, acuérdate que la densidad de un gas, nosotros sabemos que la densidad de un gas es presión por masa molar entre RT, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, como va a cambiar, ojo, mira, dice, ¿cuál será la densidad del gas en estas nuevas condiciones? O sea, va a cambiar las condiciones, ¿no? Las variables. Entonces tengo una densidad 1 y por acá tengo una densidad 2. Va a ser acá 1 y 1. Entonces acá será presión 2, masa molar, sobre R por temperatura 2. ¿Qué pasaría, papá, si tú divides ambos? Si tú divides ambos, tienes densidad 1, ese densidad 2, ¿cómo? 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 Ah, al dividir,
Masa molar es constante porque es el mismo gas. Constante universal también es lo mismo. ¿Y qué te va a quedar? Allá, al momento de dividir, arriba te quedará, pues, ¿qué te va a quedar arriba? Presión 1 por temperatura 2, ¿cierto? ¿Sí? Y abajito te quedará presión 2 por temperatura 1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ya. Eso es lo que me va a quedar, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora pues me quedaría solamente reemplazar, ¿no? Dice, la densidad inicial, ¿cuánto es? Dice, la densidad es 10 a la menos 1. Entonces, la densidad 1 es 10 a la menos 1 sobre la densidad 2 igual presión inicial. Si se incrementa la presión en 2/5, a ver, vamos a tomar en cuenta, si la presión 1 y presión 2, y acá también la temperatura 1 y temperatura 2, ¿ya? A ver, dice que la presión se va a incrementar en 2/5. Si la presión inicial, imagínate, si la presión inicial, mm, a ver, vamos a darle un valor aquí. Si la presión inicial es 5K, ¿correcto? 5K. Entonces, dice que la presión final se incrementa en 2/5. O sea, más los 2/5, o sea, más 2K, ¿cierto? 2/5 de 5K, 2/5 de 5K, ojo, le estoy dando un valor para hacerlo sencillo, ¿no? Si yo sumo que la presión es 5K y le saco 2/5, 2/5 a 5K, 2/5 a 5K, me quedaría 2K. Entonces, ¿cuánto se va a incrementar? En 2K. Entonces, acá tengo ¿cuánto? 7K. ¿Ok? Y se disminuye su temperatura absoluta en un 30%, dice, ¿no? En un 30%. Entonces, si la temperatura inicial era 100%, al final la temperatura va a terminar siendo ¿cuánto? 70 porque dice que disminuye, ¿no? Disminuye de 100, va a pasar a ¿cuánto? Disminuye, dice, disminuye un 30%. O sea, va a ser 70%. ¿Ok? Ya, acá no hay problema. Ahora sí, solamente quedaría pues reemplazar, ¿no? A ver, presión 1, como 5K, ahí está. Temperatura 2, 70%. Presión 2, 7K. Y temperatura 1, 100%. Ok. Bueno, ahora solamente es cuestión ya de poder operar aquí y listo. A ver, K con K se cancela, porcentaje con porcentaje, un 0 con un 0, un 7 con un 7 también, quinta 1, quinta 2, y la densidad 2 me quedaría 2 por 10 a la menos 1 gramos litro, ¿de acuerdo? Y esto viene a ser un 0,2 gramos litro. Marcamos abracito. ¿Ok? Listo. Muy bien, mis queridos estudiantes. Buen fin de semana. Les mando un fuerte abrazo. A seguir adelante y arriba Perú. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Nos vemos.